Hola amigos de YouTube, este es nuestro primer video de nuestro canal Matemáticas con Donald y el objetivo en este primer video es tocar el famoso tema mínimo común múltiplo. Para iniciar este tema es muy importante tener la definición muy clara de lo que es el mínimo común múltiplo, ya que muchas veces tendemos a confundirlo con el famoso MCD o máximo común divisor. Para ello revisamos el concepto, el cual dice que es el número más pequeño diferente de 0, el cual es múltiplo de 2 o más números. Hay que tener mucho cuidado con la observación de que es diferente de 0, ya que no vamos a aceptar un MCM que valga 0. Y también dice que es múltiplo de 2 o más números. ¿Cuáles son esos números? Pues son precisamente los números que estamos evaluando o a los cuales les queremos encontrar el MCM o lo que es lo mismo, el mínimo común múltiplo. Luego de revisar el concepto de mínimo común múltiplo, procedemos a tratar de encontrar el MCM de este par de números, 8 y 12. Vamos a tratar de abordarlo desde dos perspectivas o dos métodos diferentes. Le vamos a llamar un método inicial el cual va a ser un método que nosotros vamos a ocupar cuando no tengamos mayor conocimiento o cuando no sepamos cómo descomponer un número en factores primos. Generalmente esto se da cuando los niños están en la primaria empezando a tocar este tema de MCM y no tenemos una mayor experiencia en cuanto a la descomposición de un número en factores primos. Digamos que lo vamos a encontrar de una manera arcaica. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar los múltiplos de cada uno de estos números. Vamos a comenzar con los múltiplos de 8, los cuales los vamos a simbolizar como m sub 8 y los vamos a escribir como un conjunto de números. Los múltiplos de 8 van a ser aquellos como que si yo recorra la tabla del 8. Primero va a ser el 8, que es el equivalente a 8 por 1, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, así sucesivamente. Luego sigue el 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 y así sucesivamente. Este va a ser realmente un conjunto infinito, pero por obvias razones nosotros lo vamos a escribir hasta 80. De igual manera, nosotros vamos a tratar de escribir los múltiplos de 12. Lo vamos a simbolizar como m sub 12 y ese va a ser un conjunto que, al igual que los múltiplos de 8, va a tener todos aquellos que van a ser múltiplos de 12 o como que si yo estuviese recorriendo la tabla del 12. 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3 y así sucesivamente. El que sigue va a ser 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 y así sucesivamente se vuelve a convertir en un conjunto infinito. Ahora bien, ¿cómo vamos a encontrar el MCM o qué es lo que significa MCM? La palabra me habla de un mínimo que es común, es decir, que es a ambos y que es múltiplo de ellos. Nosotros vamos a empezar a revisar de los múltiplos de 8 cuáles aparecen en los múltiplos de 12. Por ejemplo, tenemos el primero de ellos, que es el 24, que aparece en ambos, ¿verdad? Tenemos también al 48, tenemos de igual manera al 72 y seguramente tendremos más múltiplos que son comunes de aquí en adelante, pero nosotros no lo hemos escrito todos por obvias razones porque son conjuntos infinitos. Pero lo importante es que la palabra me dice que yo voy a tomar el mínimo de ellos, que es común, es decir, que está en ambos y que es múltiplo de ellos. Si nos vamos a ello,
encontramos de que el mínimo de todos ellos, entre 24, 48, 72 y los que vienen, es precisamente este 24 de acá. Pues precisamente ese va a ser el valor que vamos a considerar como el MCM o el mínimo común múltiplo a ambos números. Luego de ver el método inicial, vamos a tratar de ver un método abreviado, que es con el que muchos también están familiarizados. El método abreviado es aquel en el cual vamos a descomponer los números en factores primos. Pero antes de hablar de descomponer en factores primos, recordemos cuáles son los números primos. Los números primos es aquel conjunto de números que solo son divisibles entre uno y divisibles entre él mismo. Entre ellos tenemos al 2, al 3, al 5, al 7, al 11, al 13, al 17 y así sucesivamente, ¿verdad? Son aquellos, repito, que solo son divisibles entre uno y entre ellos mismos. Descomponer el número en sus factores primos significa tratar de sacar aquellas cosas como lo son las mitades, las terceras, las quintas, de tal modo de que lleguemos a conocer el MCM. Para ello lo que hacemos es tomar ambos números, los cuales son 8 y 12, trazamos una línea vertical y empezamos a intentar averiguar cuál de estos números primos es posible que sea divisible cada uno de estos números que tenemos. Empezamos con el 2, el cual me representa la mitad, y la colocamos acá. Y decimos la mitad de 8, que es 4, y la mitad de 12, que es 6. Una observación muy importante es de que cuando estamos sacando el MCM y descomponiéndolo en factores primos, no es necesario que ambos contengan la mitad, como la he sacado en este caso. Si alguno de ellos no contiene mitad, entonces simplemente bajamos el número. En este caso, tenemos que seguir intentando con la mitad. Si al dado caso ninguno de ellos tiene mitad, pues pasamos al siguiente número primo, que es el 3. Pero en este caso creo que vale la pena volver a intentar con mitad, ya que la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Volvemos a intentar con la mitad, ya que al menos uno de ellos contiene mitad. Mitad 1 y mitad 3. Desde el momento que llegamos a un 1 acá, significa que esta columna ya no la vamos a tocar y solo nos vamos a dedicar a descomponer esta columna de acá. Obviamente el 3 ya no tiene mitad, entonces intentamos con el siguiente número primo, que es el 3, y sacamos la tercera. Este 1 simplemente lo bajamos y la tercera de 3 es 1. En el momento que llegamos acá, en 1 y 1, ahí nos indica que ya hemos terminado, y el MCM va a salir a partir de estos factores primos que hemos sacado en este caso. ¿Y cómo va a ser? Va a ser simplemente la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3. Si multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Entonces quiere decir que el MCM de estos dos números es 24, el cual nos coincide exactamente con el mismo MCM que habíamos obtenido mediante el método inicial. Quiere decir de que cualquiera de los dos métodos nosotros los podemos usar, pero eso es en función del conocimiento que nosotros poseamos, ya sea que sepamos descomponer un número en factores primos o simplemente listamos los múltiplos del número, ¿verdad? La desventaja del método anterior es de que muchas veces tenemos que listar una buena cantidad de múltiplos para poder encontrar cuál es el mínimo común a todos ellos. Mientras que con este método, que es un método abreviado que estamos llamando, simplemente necesitamos el conocimiento de descomposición de números primos y de esa manera podemos sacar cada uno de estos números y realizar el producto y obtenemos el MCM. Ahora veamos el ejemplo de cómo encontrar el mínimo común múltiplo, pero la diferencia es de que ahora tenemos tres números. A diferencia del ejemplo anterior,
solo contábamos con dos números, pero la metodología es exactamente la misma. Vamos a tratar de encontrar el MCM o el mínimo común múltiplo mediante los dos métodos que hemos aprendido, tanto el inicial como el abreviado. Para el inicial sabemos de que tenemos que encontrar los múltiplos de cada uno de ellos. En este caso, los múltiplos de 8, los cuales los abreviamos como m sub 8, y es un conjunto como que empezamos a recorrer la tabla del 8. Nosotros ya previamente ya los teníamos calculados, pero los vamos a escribir en este momento. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128. Y este conjunto es un conjunto infinito, tenerlo en cuenta. Simplemente lo estoy escribiendo hasta el 128, pero significa que continúa avanzando de 8 en 8 unidades, ¿verdad? De igual manera, podemos encontrar los múltiplos de 10, los cuales los abreviamos como m sub 10, y estos son bastante fáciles de encontrar, ¿verdad? Nada más el avance que voy a ir haciendo es de 10 en 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, y es de nuevo un conjunto infinito que va a ir teniendo avances de 10 en 10. Ahora, por último, nos toca volver a reescribir los múltiplos de 12, los cuales los abreviamos como m sub 12, y el avance que vamos a ir teniendo va a ser de 12 en 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, y así hasta el infinito, ¿verdad? Ahora bien, como en lo que estamos interesados nosotros es en el mínimo común múltiplo, simplemente lo que tenemos que hacer es buscar aquellos múltiplos que son comunes a los tres números, pero de todos ellos buscar el más pequeño. Si nosotros empezamos a revisar, probablemente pensemos que el 24 es un múltiplo común porque aparece acá y aparece acá, pero sin embargo no aparece entre los múltiplos del 10. Quizás sea un poco complicado empezar a revisar estas listas, pero si nosotros empezamos a revisar nos daremos cuenta de que, por ejemplo, el número 120 aparece en los 3. Con el hecho que aparezca entre los 3 significa de que es común a ellos. Atrás del 120 no vamos a encontrar ningún número que sea común a ellos. Entonces el 120 cumple con la condición que es común a los 3, que es múltiplo de los 3, porque se está extrayendo de los múltiplos de cada uno de ellos, y cumple con la condición más principal o más importante, que es el mínimo. Significa, por tanto, de que este numerito que yo he encontrado es el más pequeño de todos los múltiplos. Significa, por tanto, que el MCM o el mínimo común múltiplo de estos tres números o de esta terna de números que hemos planteado inicialmente es 120. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio de hallar el MCM de 8, 10 y 12, pero mediante el método abreviado. Este método abreviado, tal como habíamos visto en el ejemplo de los dos números anteriores, consiste en tratar de descomponer en factores primos estos números. En particular tenemos 8, 10 y 12, y recordamos de que trazamos una línea vertical y lo íbamos a tratar de descomponer en los factores primos. Sin embargo, los factores primos o los números primos habíamos recordado que son aquellos que son divisibles entre 1 y entre ellos mismos. Iniciamos con el 2, luego el 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. Se convierte en un número infinito, ¿verdad? Para descomponer en factores primos estos tres números,
lo que tenemos que hacer es agarrar primero el número primo inicial, que es 2, y vamos a tratar de ver si tiene mitad alguno de ellos. Recordemos también de que cuando estamos sacando la mitad, en este caso, no es necesario que los 3 tengan, o que se tenga que cumplir a ley de que todos ellos tengan. Puede ser que los 3 tengan mitad en este caso, pero puede ser que uno de ellos tenga mitad nada más. Y aunque uno de ellos tenga mitad, lo vamos a sacar siempre. En este caso, me parece que los 3 tienen mitad. La mitad de 8 es 4, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 12 es 6. En este caso, vale la pena seguir probando con el mismo número primo que estoy trabajando, que es 2. Mitad de 4 es 2, mitad de 5, como no tiene una mitad exacta, y esto vale la pena aclarar de que no es que el 5 no tenga mitad, simplemente la mitad de 5 es 2.5, pero acá en la descomposición yo no puedo colocar números decimales, tienen que ser números enteros. Si al dado caso este no tiene una mitad entera, simplemente se baja el número y se sigue trabajando, que seguramente al siguiente paso sí lo voy a descomponer en algún número, algún factor primo. Para el caso del 6 tiene mitad, el cual es 3. Ahora habrá que ver si vale la pena seguir probando con la mitad, y parece que al menos uno de ellos sí tiene mitad. Entonces vuelvo a sacar la mitad de 2 es 1, el 5 como no tiene mitad exacta lo bajo, y el 3 de igual manera no tiene una mitad que es un número entero, entonces lo bajo. Tener en cuenta de que como ya llegué a un 1 en esta columna, esta simplemente voy a ir bajando el 1 y ya no voy a trabajar con ella. Ahora, como ya no me sirve la mitad para estos dos números, pruebo con el siguiente número primo, el cual es 3. Y veamos si alguno de ellos tiene tercera. Y efectivamente, uno de ellos tiene tercera. En este caso solo bajo el 1. El 5 no tiene tercera, solo lo bajo. Y el 3 sí tiene una tercera, que es 1. Significa que con esta columna ya terminé y solamente me dedico a trabajar con esta columna. En este caso ya no me aplica la tercera, sino que voy a tener que pasar al siguiente número primo, que es 5. En este caso el 5, este lo bajo porque ya había terminado con él. La quinta de 5 es 1 y este ya había terminado con él. Entonces en este caso ya terminé, y el mínimo común múltiplo me va a salir a partir de la multiplicación de estos factores primos, es decir, 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Si hacemos el producto de estos 3 2 que aparecen acá, esto me da 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 3 me da 24, y 24 por 5 es 120. ¿Qué significa eso? De que el mínimo común múltiplo es 120, el cual coincide exactamente con el método inicial que hace un momento acabamos de explicar, en el cual estábamos todos los múltiplos de cada uno de los números y tratábamos de encontrar el más chiquito de ellos. Mediante el método abreviado vemos que llegamos exactamente a la misma respuesta, pero es muy necesario conocer el concepto de número primo y la descomposición de cada uno de ellos. Si te pareció interesante nuestro tema, te invito a que le des un like a nuestro video. Así también, si no estás suscrito en nuestro canal Matemáticas con Donald, te invito a que te suscribas a él y le des también a la campanita que aparece aquí abajo para que recibas notificaciones de los nuevos videos y nuevos temas en matemáticas y estadística que estaremos pronto subiendo.